Vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta secuencia de cultura de cambio. Vamos a ir ok, ya estamos entonces en el live. Voy a compartir también a la clase. Hoy estamos en, en la clase de antropología del consumo, en la Facultad de Marketing de la Universidad de Lima. Y acá estamos, justamente. Estamos acá tanto para la clase como para el grupo. Ahí estamos. Uy, me estoy repitiendo. Bucle, Sí, sí, está ahí. Me estoy repitiendo. pero ya has Pero tenido ya clase estamos en ahorita el con live. ellos. Sí, ya estamos ¿Has en el tenido live. clase? Sí, sí, sí. Sí, estamos en el vivo, sí. Pero digamos que ya digamos que lo voy a compartir por acá por interno a ellos. Y igual ya estamos en el grupo, estamos en el, estamos en la pantalla. Estamos en la pantalla en el vivo. Entonces, ya están los chicos conectados en clase, ya lo están viendo en su propia pantalla. Y también en el grupo de antropología de consumo, ya se puede ver que es un público interesante, 500 integrantes, gente que le interesa la antropología vinculado a los temas de mercado y consumo, y vamos a hacer esta pequeña presentación sobre los aspectos socioculturales del mercado o los aspectos de una lógica antropológica de la economía y del consumo. Para eso tenemos a Daniel Carrillo, que es antropólogo de la Universidad San Marcos, especializado en temas organizacionales y también justamente estudiante de economía y de psicología organizacional. Entonces, hola Daniel, ¿cómo estás? Te escuchamos. Nicolás, buenas tardes ya. Bueno, en principio, saludar a todos. No sé si se ve la presentación, sí se ve, ¿no? Para Sí, que se vean ambos. ahorita ya se están viendo ambos. Nos vemos los dos y se Ok, ve tu presentación. Ok. ok, Entonces perfecto. voy a comenzar con la primera diapositiva y tú me vas contando a qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión sociocultural del mercado. Ujú, ok, Cuéntanos. perfecto. Bueno, esto de hecho es un abordaje, ¿no? Primero habría que hablar de la antropología, que se entiende como una ciencia social y quizá en el sentido común de la gente eh, digamos, es un signo positivo que la antropología ahora se trabaje en el sentido de que ahora ya se ha convertido en una herramienta, ¿no? Muchas instituciones la utilizan como tal, ¿no? Pero en realidad su origen, digamos que se remontaba, digamos, a una ciencia social eh, esencialmente de corte investigativo, incluso se le puede rastrear en algunas, en su historia colonial, ¿no? Que luego veremos, ¿no? Pero bien, para hablar en términos concretos de la dimensión sociocultural del mercado, ¿no? En ese sentido, vamos a, vamos a plantear algunas, diría yo, algunas premisas, ¿no? Algunas ideas elementales para poder trabajar el asunto, ¿no? Bueno, primeramente, habría que plantear la problemática para poder comenzar, ¿no? Para luego ya cerrar la idea. No sé si está Nicolás por acá. ¿Puedo yo modificar? Sí, puedo avanzar, ¿no? A ver, sí, Nicolás que estaba moderando. Ah, bueno, les comento un poco. Lo que ocurre en este punto, ¿no? Sí, ¿podrías, Nicolás, avanzar a la primera, por favor? Te voy dando la Ah, flecha. ya. Yo no puedo de acá. A la dos. Ya. Ok, la segunda, sí, 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 ok. Bueno, no sé si yo puedo interactuar con ustedes, al parecer sí, yo no veo las respuestas, no sé si me ayudas, Nicolás, por ahí. Sí, yo te ayudo, yo Pero, te paso lo que la gente comenta. No te preocupes. ok, ok. Bueno, en todo caso, veamos aquí, ¿no? Podría plantear esa pregunta elemental sobre qué repercusiones tuvo este invento, ¿no? Ustedes pueden ver aquí la imprenta. Y este fue motivo de una de las grandes revoluciones
si se quiere, se le puede llamar tecnológicas, ¿no? Porque tecnología no solamente hace referencia, desde el punto de vista de las ciencias sociales, no solamente hace referencia, pues, a celulares, a computadores, ¿no? Sino en general, ¿no? De hecho, el uso de construcción de herramientas también se puede llamar tecnología. Y en ese sentido, podemos hablar de la repercusión que tuvo este invento, ¿no? A ver, les doy un momento para que puedan analizarlo y ver si esto tuvo repercusión o qué repercusión tuvo la aparición o el desarrollo de la imprenta, ¿no? En el mundo, bueno, esencialmente en Europa. Bien, a ver, ¿se les viene a la cabeza algún otro invento, quizá un poco más actual, que ustedes crean que también tuvo repercusiones en los mercados, que tuvo repercusiones en la forma de vivir de la gente? No sé si recibo feedback de acá. ¿Alguien está quizá comentando? Me gustaría que sea un poco más interactivo, quizá, no tan monológico, ¿no? No sé, Lo que ¿sí? pasa es que estamos en varias plataformas y sí, a veces no se va a dar. En tal caso, yo te voy haciendo los comentarios. Este, Ya, ok. ya un poco con truco, ya, pero vamos a hacerlo. Ya vamos. Bueno, la imprenta, ¿no? Eh, yo creo que la repercusión, las redes sociales, ¿ves? A mí me han comentado. Sí, justamente iba a hacer ese comentario. Es muy, vamos, Las redes sociales. sí, 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 sí. Sí, yo Ok, creo, yo creo ok. que Yo creo que tiene ese vínculo, justo como mencionan acá, entre redes sociales e imprenta, creo que tienen el mismo impacto. Básicamente yo podría asemerar eso y más o menos lo que comentan por acá. Cuéntanos, Daniel. Claro. Normalmente, cuando hablamos de la información masiva o el desarrollo de la informática, ¿no? Que luego también, luego se le llamará, pues, le llaman la era del silicio también, ¿no? La máquina. Esta idea, normalmente, en esta época, solemos pensar, pues, que es el mayor impacto que ha tenido la sociedad, ¿no? O sea, aparte de las revoluciones que ha habido, la presencia de la máquina, el carbón, etcétera, ¿no? Pero incluso la imprenta. Sin embargo, tenemos la idea preconcebida de que Internet ha sido la más impactante, quizá la más notable, ¿no? Sin embargo, puedes avanzar una, por favor. Por supuesto. Sí, la tercera. Gracias. Sí, en tres Bien, pantallas. ahí está. Ok. Mira, acá tienes, por ejemplo, Internet, ¿no? Y claro, hablamos de las redes de mercadeo, ventas por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp, etcétera. Sin embargo, si revisamos un poco más profundamente el asunto, vamos a llegar pues a atar algunos cabos, ¿no? Por ejemplo, Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, se le puede acuñar así, decía que en realidad esto no es del todo cierto, ¿no? Pues probablemente la imprenta permitió una serie de cambios homologables, o sea, comparables al que tuvo Internet, ¿sí? Bueno, aquí podemos mostrar una cita en todo caso, ¿sí? Tenemos la siguiente. La ciencia. Ahí está. Sí, la siguiente. Esta. Ahí está, ok, sí, ¿ven? Por ejemplo, acá, y esto, bueno, traigo cita textual, ¿no? Para poder sustentar de alguna forma ello. Sobre todo bueno, la primera habla sobre los cambios, ¿no? Sobre las transformaciones. Recuerden que la tesis de él habla de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. En ese sentido, Drucker sostiene que el mercado o los mercados del mundo, y esto lo decía pues hace más de una década, de hecho hace casi 20 años, o sea, ya esto era ya lo que se avecinaba, ¿no? Sin embargo, bueno, en el Perú, no quisiera entrar a tesis de, coloniales, ¿no? Independentistas, ¿no? Pero sí, ¿no? Postcoloniales. En el Perú todavía, claro, no hay no hemos tenido ese mismo desarrollo paralelo, pues, respecto de Estados Unidos, ¿no? Digamos que los procesos sociales van llegando como derivados, ¿no? Pero aún así existen, ¿no? Sobre todo en la globalización. Bueno, entonces, miren, y esto creo que es rescatable porque rompe con una idea que se ha dicho, se plantea como un dogma, ¿no? Yo sé que esto mucha gente quizá lo sabe, pero está presentado como un dogma. A veces, por ejemplo,
Hoy casi todos creen que nada en la historia, ¿no? Tuvo el impacto, ¿no? A nivel de velocidad y un efecto tan grande, ¿no? Pero en realidad la revolución industrial se movió por lo menos, textual, ¿no? Con igual velocidad en el mismo espacio de tiempo y tuvo el impacto, ¿no? Y esto se explica esencialmente a través de la ley de Moore, ¿no? De Moore. Afirma que el precio del elemento básico de la revolución informática, o sea, los insumos, tenía una reducción de su costo, ¿no? Al 50% en un lapso de 18 meses. Y eso es curioso, ¿no? Algo similar sucedió con la revolución industrial, porque recuerden que el sector textil fue uno de los que se desarrolló fundamentalmente, ¿no? Acompañado de una serie de cambios. Entonces, está claro que las sociedades se van transformando, ¿no? Y aquí vamos viendo una cuestión, ¿no? Porque no combatir una idea, pero sí proponer, ¿no? O sea, argumentar a favor de esta, es, por ejemplo, el hecho de pensar que el mercado es un espacio estático y que tiene variables estables, ¿no? Lo que economía, para hacer la teoría, se llama el ceteris paribus, ¿no? O sea, no se van a modificar, solo existe oferta y demanda, ¿no? Pero no tienes en cuenta otros factores, ¿no? Y entonces, a veces, en el mundo que se le puede llamar criolamente del mercadeo, hay hasta una suerte de ingenuidad, ¿no? Sobre la conducta, sobre el comportamiento racional del consumidor. Y yo parto de esta idea, ¿no? Para mostrar un hecho histórico que quizá no todos lo tenían adecuadamente, entre comillas, no mapeado, no revisado. Sí, una más, puede ser. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Ahí está. Acá he puesto algunas cosas, ¿no? Yo sé que los muchachos, ¿no? YouTubers, Andy Insane y el Cholo Mena, ahí están, ¿no? Yo creo que la mayoría de gente, al menos acá en el Perú, ¿no? Sector juvenil, ha de conocerlos, si es que no son seguidores, pero quizá los conocen. De hecho, yo también, o sea, los veo a veces. Eh, esta modificación en los medios, ¿no? Como antes, por ejemplo, eh, para poder vender un producto, ¿no? Sea un producto artístico, un producto cultural, era necesario de los medios de comunicación, o sea, radio, televisión. El impacto que tuvo YouTube, el Internet, ha sido también fundamental, ¿no? Pero vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos del impacto, ¿no? O sea, en términos concretos, porque cuando se habla de impacto, se dice muy fácil, ¿no? Bueno, tuvo un gran impacto, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de entender o a plantearlo, y me gustaría que aquí quizá puedan de repente participar o hacer algún comentario sobre el punto, ¿no? Bueno, eh, a ver, no sé qué dices, Nicolás, o de repente alguien está opinando sobre el punto ya. Sí, estoy tratando de ver, pues tengo de tres pantallas. Bueno, Amanda, Sí, saludos. es que Lo también te primero, metes antes que nada, los aquí. comerciales. Saludos, evidentemente, al aula de antropología de consumo, Universidad de Lima, que está acá presente, que pues, lo tengo en todos lados, creo. Y también a la Escuela de Ciencias de Administración de la UNA de Puno, que nos están saludando. Ah, Bueno, ya, la sí. universidad cayó. No, de Ah, una de Puno. saludos. De Puno, de Puno. Ah, en Puno, interesante. Ah, De ok, ok. Puno, sí, bien lejitos, Excelente. sí. Me imagino el frío, veo Puno y me imagino, me escarapelo más. Este, Bueno, pero bueno, tan lindo es Puno. Eh, Cambios en las comunicaciones. Básicamente creo que, vamos, se ha subestimado las comunicaciones. Creo que toda la vida se ha subestimado, hasta en las parejas creo que se ha subestimado las comunicaciones. La palabra comunicación tiene que ver con relación, ¿no? Es común, acción, es común, ¿de dónde viene de común? Viene del sufijo común y tiene que ver con poner cosas en relación. Ese es el origen etimológico de la palabra. Entonces, hasta en las parejas, digo, se ha subestimado el poder de la comunicación. Muchas de las historias tienen que ver con problemas de comunicación, que la pareja no se entendió, no se comunicó y se perdieron hasta en el espacio, en el tiempo, ¿no? Unas dimensiones, claro. y todo porque no se dijeron las cosas que debieron decirse en el momento. Entonces, se subestima demasiado la comunicación cuando técnicamente es un eje y un motor pues de la vida, pues, ¿no? Y con mayor razón de la economía, ¿no? Ok. Bueno, vale, está bien. Vamos a ver, voy a esperar un momento después para ver qué más dicen los que Sí, nos yo te están viendo. voy a comentar. Bueno, a ver, Ahí está. muy bien. Bueno, entonces, para seguir, si nosotros pensamos así las comunicaciones, ¿no?
Esto es interesante porque de alguna forma descentra ciertos mecanismos de comunicaciones, ¿no? Que son los medios tradicionales. Y de hecho, ahora, de hecho, existen carreras basadas en simplemente el estudio de las redes, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, hoy la carrera de Community Manager es una carrera, digamos, de hecho, hace poco me enteré eso, ¿no? Una amiga me lo comentó, ¿no? Sí, es una carrera como tal y se estudia, se especializa, ¿no? A tal repercusión ha tenido, ¿no? Bueno, más, por favor, Nicolás. Ya. A ver, vamos a ver qué de otros puntos. Acá, esto es algo importante, ¿no? Esto me lo comentó un profesor de posgrado, profesor Medina, me pareció muy interesante, por eso que lo traigo también. Eh, Ustedes saben que ahora con el tema de la COVID-19, el sector artístico se ha visto fuertemente mermado, ¿no? Sobre todo a términos de presentaciones, cualquier evento cultural, reunión masiva, etcétera, ¿no? Entonces, saben que este año, normalmente la capacidad de un estadio, ¿no? De un estadio, normalmente, si no me equivoco, es algo de 100.000 personas, es lo que se puede tener partiendo de un estadio masivo, ¿no? A nivel físico. En este contexto de la COVID, estos grupos, BTS, ¿no? Coreanos, ¿no? Han hecho el presente año, hace poco, un concierto online. Evidentemente, redujeron los costos de la entrada del concierto, pero han tenido 10 o 15 veces más en cuanto a cantidad de entradas. Y a nivel masivo han terminado ganando más. Entonces, esto es uno que me parece actual, uno de los eventos, uno de los hechos que muestran claramente el poder de la tecnología y las comunicaciones, y esto entendido como un impacto en el mercado, como repercusión concreta, ¿no? Bueno, entonces creo que ya llega el momento de decir, como lo entiende por lo menos Peter Drucker, que lo que él llama comercio electrónico, ¿no? El término comercio electrónico, él lo ve desde la administración, ¿no? La productividad, digamos, pero la idea de comercio electrónico eh, deviene del hecho de que se rompe con las barreras, especialmente de espacio y tiempo, ¿no? Normalmente para poder hacer comercio había una serie de dificultades, ¿no? Para los flujos de comunicación, de información, y ahora justamente esto es posible, ¿no? De hecho, en el Perú esto hace 50 años, lo que estamos haciendo ahorita, pues es algo utópico, ¿no? Creo que ni siquiera 50 años, o sea, mucho menos, me dirás tú, ¿no? No Sí, hace falta retroceder 50 años para ver esto como algo imposible, ¿no? Difícil. claro. Bueno, a ver, no puedo bajar yo. Sí, a ver, dale una más, por favor. Ya voy a dar más. Acá. Ahí se ve la pirámide. Ahí está. Ah, bueno, es una estructura, bueno, básica que quería presentar, ¿no? Que en realidad, si yo analizo la sociedad, eh, digamos, al hacer un análisis de la sociedad como tal, se pueden encontrar distintas dimensiones, pero recordemos que estas dimensiones están en la teoría, son variables. La realidad es mucho más compleja que esto, y esto, digamos, por razones pedagógicas, uno puede presentar una estructura social así, ¿no? Pero creo que sirve, creo que es pertinente, ¿no? Entender que, por ejemplo, la sociedad y de la misma manera el mercado, porque el mercado esencialmente es un conjunto de relaciones sociales, que en economía se entiende como relaciones de oferta y demanda, ¿no? Bien, entonces, se quedó oscuro. ¿Pasó Quedó algo? oscuro. No, no, no. Ok, bueno, Ok. entonces, si hablamos de un nivel económico, ¿no? Desde un punto de vista económico, lo que los viejos marxistas hablaban de la estructura y la superestructura, ¿no? Por atrás. Entonces, la estructura se puede entender pues como aquel conjunto de medios de producción, ¿no? Básicos que satisfacen necesidades, que tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? Y que esencialmente constituyen la existencia de los seres humanos, ¿no? De una sociedad. Bien, entonces, un mercado aparentemente es simplemente la dimensión económica.
Sin embargo, y es porque, claro, porque evidentemente el mercado pertenece, la categoría de mercado viene del término, es un término económico. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, cuando se intenta hacer una campaña publicitaria, estrategias de marketing, etcétera, lo que tenemos es que la sociedad en realidad tiene otras dimensiones que muchas veces no se tienen en cuenta porque puede que se delesne en las ciencias sociales, ¿no? Algo similar pasó con el tema de la pandemia, ¿no? Ustedes recordarán los primeros meses en el contexto de la pandemia. Ustedes sabrán muy bien, ¿no? Esto de que, por ejemplo, se trabajó mucho con data grande, ¿no? Pero no se abordó mucho las costumbres, ¿no? La vida cotidiana del peruano. No se tuvo en cuenta, ¿no? Se tuvieron en cuenta variables estadísticas, digamos, de largo alcance, pero eso no necesariamente refleja, ¿no? Y uno, si uno no tiene en cuenta ello, si uno idealiza demasiado al objeto de estudio y se queda como atrapado en la teoría, eso explica por qué se puede ser tan mal economista, ¿no? Y se puede tomar tan malas decisiones en materia de ello. Bien, en todo caso, por eso planteo una dimensión social y cultural, que bueno, alguien dirá que son parecidas, ¿no? Porque hablo de sociocultural, pero quisiera diferenciar. Bueno, lo social lo planteo como el conjunto de relaciones sociales, pero atravesadas por cuestiones de poder también, ¿no? O sea, influencia, ¿correcto? Influencia, ¿no? Entonces, de esa manera lo entendemos, ¿no? Una relación social se da entre un maestro y un alumno, entre el profesor y sus alumnos universitarios, entre un asesor y su asesorado, entre el presidente y los ministros. Las relaciones de poder están atravesando constantemente nuestra vida social, ¿no? Y bueno, y cultural, entiéndase pues como el conjunto de significados compartidos, ¿no? La suma se puede contar las tradiciones, los hábitos, las costumbres, ¿no? Aquello que nos distingue dentro de un marco social, ¿no? Porque la sociedad, a pesar de que en mi PPT está así, no es algo homogéneo, ¿no? Sino que tiene una serie de variables. De hecho, sería imposible poder captar todas las variables. Esas son las barreras de la teoría, ¿no? En todo caso, si pudiéramos captar todas las variables, realmente, no sería teoría, sería la realidad misma, ¿cierto? Bueno, una más, por favor. La siguiente. Esta es una grafía. Estructura, no sé. No sé si se ve. Ahí Etnografía, ¿no? está. Sí, la etnografía. Bueno, entonces, para hablar del enfoque sociocultural, yo desde la antropología, que digamos es lo que más manejo, ¿no? Esto tiene que ver con, esencialmente lo he planteado desde tres enfoques, ¿no? Pueden ser más, de hecho, ¿no? O sea, pero yo lo he planteado así. No intenta ser una teoría específica, pero creo que es una manera adecuada de explicar lo que es una etnografía, que viene a ser en realidad el corazón, diría yo, de lo que llamamos un enfoque sociocultural, por lo menos desde la antropología. ¿Correcto? Bien, entonces, veamos. Podemos tener, por ejemplo, aquí decimos, lo podemos entender primero como un método, ¿no? O sea, un método, entiéndase como un conjunto de pasos a seguir. Es una método, una metodología de trabajo que en realidad necesita una formación que se incorpora al antropólogo, ¿no? No es algo que simplemente yo lo veo y lo hago, ¿no? No es un secreto, no es un truco. Pero esto, a tratar de abordarlo así, nos ahorra a veces mucho, ¿no? Porque nos brinda un conocimiento más cercano de los sujetos con los que estamos trabajando. Nos brinda otra perspectiva de la misma realidad. Es evidente que las decisiones basadas en data grande siempre no necesariamente son las mejores, ¿no? Bueno, por otra parte, tenemos también, la entendemos como una técnica, ¿no? Aquí se lo puedo entender como un truco, como una estructura concreta para poder realizarlo. Ahora voy a concretizar un poco más, ¿no? Y también se puede entender como un enfoque, ¿no? Bueno, en realidad, etimológicamente se entiende como una descripción de las etnias, ¿no? Vendría a ser eso. Porque originalmente la antropología lo que estudiaba era la otredad, ¿no? Los otros, ¿no? O sea, desde Europa se estudiaba a los de América. Ahora, acá hay algo interesante porque en la antropología, por ejemplo, en el Perú, no es que sea solo exclusivo del Perú, pero creo que es adecuado mencionarlo. En la antropología en el Perú podemos rastrear y encontrar el tema del desarrollo de la antropología urbana.
Normalmente, nuestra tradición antropológica, por lo menos, no menciono la católica, pero sí en San Marcos, era una tradición indigenista. O sea, esencialmente era una revivificación de lo que Galindo hablaba, ¿no? O sea, buscando un inca. O sea, era la búsqueda de la otredad. O sea, el Perú, ¿no? O sea, eso era la etnografía. Y el trabajo era comunitario, antropología andina, cosmovisión andina. Sin embargo, nos estamos olvidando que mis vecinos, ¿no? O sea, la gente de Villa El Salvador, de Villa María, de San Miguel, de Surco, de La Molina, también son personas. Entonces, también son estudiables como objetos de estudio. De hecho, la modernización, el desarrollo capitalista, en gran parte, digamos, va absorbiendo, ¿no? Con la globalización. Entonces, me dijo un antropólogo, me acuerdo hace tiempo, una ponencia, el profesor Carlos Aramburu me dijo, mira, si sigue habiendo antropólogos que siguen creyendo que el único objeto de estudio va a ser el indio o el otro, ¿no? Vamos a terminar de acá a unos años, vamos a terminar con 10 antropólogos por cada indio, porque se va a acabar. Eso es lo que decía Levi Strauss, ¿no? Que queremos recuperar la cultura, no queremos que se pierda no queremos que se pierda esa cultura tradicional, ¿no? Exótica. Lamentablemente se puede terminar perdiendo, nada nos asegura, ¿no? Por más que toda esa etnografía. Entonces, eso forma parte también de la comprensión del cambio, ¿no? Y esto se puede extrapolar al mercado, ¿no? Si entendemos también como una estructura social, ¿no? No solo los Ashaninka, no solo las comunidades andinas, etcétera, se pueden estudiar. Y es por eso que ahora el marketing, las ciencias, digamos, financieras, bueno, el marketing no es una financiera propiamente, pero digamos las ciencias económicas eh, han se han dado cuenta, ¿no? Que se puede ser interdisciplinario, ¿no? Y tomar estas herramientas para poder tener mejores resultados, y una mejor comprensión del mercado, ¿no? Bueno, a ver, aquí vamos a mostrar unas imágenes. Tengo, si me favoreces acá, por favor. Ya, a ver. Sí. Ahí está. ¿Sale? Sí. Ahí está. Esa es una etnografía, ¿no? La foto la tengo, no sé si es Malinowski o es Evans Pritchard, acá no lo reconozco en la foto carnet, no sé qué dice la gente, pero esa es una etnografía, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? El europeo, ¿no? O el hombre blanco frente a la distinción, ¿no? Era estudiar lo extraño, que inicialmente esto, el mismo Evans Pritchard lo menciona, era simplemente una suerte de espionaje, ¿no? Para poder controlar a las colonias, ¿no? Saber quién es mi enemigo, saber a quién tengo que dominar, ¿no? Pero bueno, los hemos ingleses pasado de esto. los Sí, ingleses lo dime, Nicolás. también, ¿no? Los ingleses Claro, técnicamente claro. son grandes creadores o desarrolladores de la antropología porque lo convirtieron básicamente sus viajeros en informantes, pues, ¿no? Claro. Lo que viene después. Técnicamente la antropología era una especie o sea, es la historia de un crimen, pues, ¿no? Sí, sí. Sí. Claro, claro, eso. ¿Para qué lo vamos a ocultar, no? Pero bueno, a ver. Y llegaron al Entonces, Amazonas, ¿no? Al Amazonas, al caucho. claro, sí, Pero bueno, digamos. el caucho, ¿no? Incluso Vargas Llosa también ha abordado ese asunto, ¿no? El sueño del Celta, por ejemplo, ¿no? Bien. A ver, ahora vamos a una diapo más, por favor, para Sí, poder sí. ver la foto, no sé. Sí. No, ahí viene observación participante. Ah, ok. Bueno, en todo caso, inicialmente dentro de la metodología de la etnografía, podemos entender a la observación participante, que es, esto sí, una técnica concreta, ¿no? Esencialmente, cuando uno llega a un lugar, tiene tendencia pues a observar, y observar implica reconocer, identificar, especificar las características de esa realidad. Sin embargo, esto genera una distancia, ¿no? Y cuando uno se acerca a un espacio social, evidentemente lo modifica. O sea, difícilmente, a menos que yo ponga un dron, voy a ver la vida de una comunidad tal y como es. Porque mi sola presencia puede, muy probablemente, modificar las conductas de digamos, de mis sujetos de estudio, ¿no? Bien, entonces, aquí algunos términos creo que engloban, ¿no? Semánticamente al menos, la idea de observación participante. ¿No?
Para mi trabajo de tesis de licenciatura, hice una etnografía en Villa María del Triunfo y en zona sur de Lima. Entrevistas, historias de vida sobre jóvenes presentes en temas de violencia juvenil, ¿no? Pandillas. Estuve 2 años haciendo trabajo etnográfico, esporádicamente, ¿no? Y vas formando lazos de amistad, compartes las prácticas. No es lo mismo que yo vaya y yo los entreviste, cómo es su vida y yo me vaya. Si tú te quedas, ahí hay una confusión, ¿no? Entre la otredad, ¿no? Pero esto es un proceso eh, discutido, ¿no? El trabajo de la observación participante. Tiene que tener una metodología, ¿no? A veces nos hemos hecho mala fama de que simplemente hacer etnografía es irte a chupar con los patas que están ahí, ¿no? Irte a dormir ahí y haces la etnografía, ¿no? O sea, la etnografía supone una metodología que, bueno, no es el tema de hoy, pero es un acercamiento. Y evidentemente en ese hay cosas que yo no puedo simplemente haciendo un censo conocer, por ejemplo. Yo no puedo conocer los vínculos afectivos de las personas que estudio si no hago observación participante. No puedo conocer las prácticas sociales de manera profunda. Simplemente puedo observarlas y describirlas, pero yo no puedo entender el significado. Ahí tiene que haber un involucramiento. O sea, el cuerpo del antropólogo se convierte en un instrumento de conocimiento. Significados compartidos, ¿no? Los sentidos comunes, ¿cuál es la forma de vida allí? ¿No? Cada zona tiene como una especie de norma, ¿no? De norma social. Otra cosa, tenemos también las tradiciones, ¿no? Las tradiciones, esas se pueden conocer, digamos, desde la historia, ¿no? Los hábitos, los sujetos, los sistemas políticos, ¿no? Bueno, esto sucedía en sociedades, digamos, africanas, ¿no? Los sistemas políticos, ¿no? En antropología política se trabaja eso. Podemos hablar también de las instituciones y de las necesidades, ¿no? Esto se considera como un trabajo a profundidad, ¿no? Es un trabajo a profundidad, sin necesidad de idealizarlo, sin necesidad de romantizarlo, ¿no? Este es el origen, o me parece que es una de las piedras angulares de lo que se llama enfoque sociocultural, ¿no? Tiene otros enfoques, evidentemente, dentro, como por ejemplo la sociológica, ¿no? Pero desde el punto de vista antropológico se puede abordar así, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver ahora sí lo actual, ¿no? Hay una foto de las cuestiones ya en materia, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ¿no? Esa es la nueva tribu, la tribu del consumo, ¿cierto? Los ciudadanos. Nicolás, no sé si tienes un comentario sobre este tema. Creo que sí, eso te hecho tilín ahí. Yo creo que va a cambiar, ¿no? O sea, o no. Digamos que si te vas ahorita, todavía, ¿no? A las 6 de la tarde, a Girón de la Unión o Gamarra, todavía ya hay ese congestionamiento con algunos con mascarilla, bueno, pero digamos, va a ocurrir. O sea, la aglomeración es natural en el ser humano, ¿no? Y dentro de esta lógica también es curioso cómo va a afectar el consumo, y lo hablábamos con los chicos, es la visita al supermercado, ¿no? O sea, ¿cuánta compra era casual en el supermercado y cuánta planificada? De hecho, que eso se mide. Es decir, cuánto era una compra de destino y cuánto era simplemente voy a dar una vuelta y a ver qué consigo, como una suerte de hábito, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, el supermercado solamente como un lugar donde yo voy, mi previsión y me voy, no pasa ni el nivel económico alto, o B, ni tampoco en el popular, digamos, en el D, lo que fuese pues al totus de Atocón o de Puente Piedra, porque también la gente de una manera u otra salía en familia y en mancha a comprar y a vacilarse, a divertirse. Entonces, el consumo no es un acto meramente pues, racional, ¿no? De aprovisionamiento, sino también tenía funciones sociales y tiene funciones sociales de entretenimiento. ¿Cómo se va a cambiar? ¿Cómo puede replantearse? Pues es una duda gigante, ¿no? Pero puntualmente eso está analizado, o sea, dos centros comerciales hermanos porque son del mismo padre y madre, y del mismo incesto también, que es Jockey Plaza y Mega Plaza, ¿no? Ambos facturan similar, o incluso Mega Plaza incluso le gana el Lima Norte, ¿no? Pero digamos, la forma de comprar en cada uno es distinta, es decir, en Jockey Plaza las compras se rompían los martes 11 de la mañana, es decir, un par de señoras podían comprar pues, una obra de arte, una joya y te levantan toda la tienda. Y más bien los fines de semana y Megaplaza son lugares donde se compra y en grupos grandes. Si tú ves los pasillos, a diferencia de los laberintos raros, que técnicamente yo que es un estacionamiento grande, muy mal diseñado, pero Megaplaza sí está bien diseñado, todo concéntrico y con pasillos muy grandes.
creo que sin querer o queriendo han tenido el acierto, porque la familia es grande y va en mancha a comprar. Papá, mamá, hijo, entenado, sobrino que llegó de Trujillo y todos. Entonces se van y manchitas van comprando y llenan el pasillo. Entonces, esos hábitos sociales alrededor del consumo creo que son grandes preguntas que por lo menos quedan pendientes por el momento, ¿no? Yo creo que se retomarán de otra forma, ¿no? Pero esa ritualidad del consumo es importantísima, ¿no? Claro. Bueno, a ver, ahora que estamos, digamos, como tratando de cerrar la idea de lo sociocultural, existe, bueno, tengo un bonus track, ¿no? O sea, algo adicional también tiene que ver con factores que no son necesariamente económicos, ¿no? Que en realidad esa antropología, esto se podría entender como antropología económica, ¿no? Uh -huh. Pero también podemos entenderlo y se puede trasladar a la temática de, digamos, lo que se llama economía conductual, ¿no? Y esto no necesariamente tiene el eje de la cultura, pero sí tiene el eje de cierta irracionalidad en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, ¿no? Bien, a ver, vamos a avanzar una más, por favor. No Uh sé si -huh. hay por ahí comentarios, ideas. Si alguien tiene algo que preguntar, luego al final. Ya, a ver, Cristina Quiñones, mira qué interesante. Acá nuestra profe. Las compras en tiempos de pandemia fueron más irracionales. Mira qué tal comentario. Gracias, Cristina, por estar. Las compras en tiempos de pandemia fueron más irracionales. Sí, sí, o sea, justamente esa es la pregunta, ya, es como una dicotomía, ¿no? O sea, ¿qué es racional, qué es irracional? Eh, eh, Yendo a la emergencia, justamente, y ahí está la crítica que a veces se le hace a los estudios de consumo, ¿no? Se piensa que se exagera la subjetividad, pero no, pues, mira, lo que menciona es cierto, es decir, a pesar de que era una compra de necesidad, la irracionalidad más bien aparece. Entonces, ¿en qué se asume que lo irracional solo aparece en el lujo y todo, pero también en lo básico aparece lo racional? ¿No, Daniel? O sea, total, técnicamente más somos irracionales que racionales, ¿o cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que también cuando decimos racional, eh, creo que nos estamos refiriendo a ver, para ser más, más evolutivo, nos estamos refiriendo al frontal, o sea, al lóbulo frontal, a la toma de decisiones de un sistema fundado en operaciones lógicas, Uh ¿no? -huh. Y esto funcionaría si nosotros fuéramos seres perfectos o robots, debido a que tenemos una serie de componentes afectivos, tenemos un sistema límbico, tenemos un cerebro reptil, nuestras decisiones, lo digo, o sea, creo como premisa, o sea, no pueden ser enteramente racionales. Y es por eso que planteamos estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, si vemos la idea de cultura, lo que hemos mencionado sobre la etnografía, es una manera de comprender la cotidianidad de las personas, de entender las lógicas que estos tienen, ¿no? Un enfoque así, considero yo que hubiera sido mucho más funcional para poder abordar lo que nos está pasando, ¿no? Ahora, quisiera presentar un enfoque adicional, que no es el enfoque sociocultural, repito, es un enfoque un poco más amplio, pero está estrechamente vinculado a esto, ¿no? Que es la idea del investigador, que en realidad ese señor es psicólogo, ¿no? O sea, no es economista, pero bueno, ganó el premio Nobel, ¿no? Uh -huh. Bueno, y por eso menciono aquí especie humana, porque él supone que lo que estas irracionalidades, entre comillas, llámese irracional a lo que es, no llamarle irracional, porque irracional sería una mirada, digamos, desde la racionalidad, ¿no? O sea, partiendo de la premisa de que lo único que hay es la racionalidad, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, digamos, son decisiones afectivas, ¿no? Incluso diría decisiones filogenéticas. Si quieres ser más claro, decisiones que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Eso creo que sería un poco más específico. Es lo primero, ¿no? A ver, ¿podrías bajar una más, Nico, por favor? A ver, para ver la... Ahí está. Vamos a ver así con la gente que nos está escuchando o viendo algunas ideas, que son experimentos que yo he extraído, que los ha divulgado un instituto de España Di María, ¿no? Que lo están divulgando. Yo simplemente lo transmito. Y esto obviamente no es de ellos tampoco, pero son experimentos de Kahneman, ¿no? Algunos que él ha realizado, otros que ha ido reportando, pero quisiera presentarlos de forma didáctica. Ese Nico, no sé si se puede ver, porque yo creo que no lo veo, yo no veo toda la pantalla completa.
Voy a Ah, no, ponerlo acá en mi... no hay pandilla. ¿Ahí? Claro, es que los comentarios no los, Ah, ya, no ya. los, No, los me comentarios tapan la parte de abajo. me van llegando, sí, me van llegando. Ahí llegó el de Cristina. Ok, ok. Pero van Ya, pero llegando, bueno, lo que veo, voy a iniciar con lo que veo. Por ejemplo, la idea de eres feliz, mira, les voy a comentar, eso se llaman heurísticas, ¿no? Que son motores de búsqueda, en realidad. O sea, Kahneman lo que ha tratado, así como cuando tú te compras un celular y vas descubriendo sus algoritmos, vas descubriendo sus funciones, ¿no? Luego te acostumbras. Igualito, dice que el ser humano, en la toma de decisiones, bueno, aquí quisiera resaltar toma de decisiones económicas, entiéndase, porque decisiones sentimentales, afectivas, charla no viene al caso, ¿no? Entonces, Kahneman ha reportado una serie de experimentos, muchos propios, muchos de otros investigadores, muestran esencialmente que los seres humanos tenemos dos sistemas, ¿no? Tenemos esencialmente un sistema, se le puede llamar racional, lógico, y otro sistema que es intuitivo, ¿no? Y este lógico es racional, pero es muy lento. Por lo tanto, a veces ambos se alternan, ¿no? Ambos se alternan. Por ejemplo, es curioso, cuando a una persona le preguntan si es feliz, pero antes le pregunta cuántos éxitos amorosos o económicos o profesionales ha tenido, sí, es curioso porque la pregunta cambia, o sea, la respuesta cambia. Si tú me dices, ¿cuántas relaciones exitosas has tenido? Ah, bueno, he tenido pocas, tres. Y luego me preguntas, ¿eres feliz? Ah, no, no lo soy tanto, ¿no? Porque bueno, porque me faltó, ¿no? Y si me preguntas al revés, ¿eres feliz? Sí. Y luego he tenido pocas, he tenido muchas, como que ya no es muy importante. Entonces, el orden de la pregunta, dice Kahneman, modifica la respuesta para que ver hasta qué punto, entre comillas, podemos ser irracionales al responder, ¿cierto? Se supone que existe una percepción objetiva, ¿no? Por lo menos, de uno mismo. Eh, Otra, ¿no? Una clásica que, bueno, esta la vi en el Instituto de María, la plantea Dan Ariely, ¿no? Que es otro investigador. Él dice, por ejemplo, que dice, ¿cómo mejorarías esta charla? Lo que ven ahorita ustedes, ¿cómo lo mejorarían? Y dice, ya, dame tres posibilidades para mejorarlo, tres opciones. Y bueno, si tú encuentras tres, dices, ah, bueno, no fue tan difícil, ¿no? ¿No? Para mejorarlo. Y si fueran 20, ahí más complicado, ¿no? Entonces, la percepción va a cambiar de acuerdo a cuánto lo planteemos, ¿no? También la idea del stock, ¿no? Y esto es más conocido en el marketing, ¿no? La idea de solo vendemos tantas unidades, ¿no? Te pone una sensación de limitación, ¿no? También lo explica la economía, ¿no? La ley de oferta y demanda, la idea del stock. De hecho, existen tiendas que tienen artículos que son inservibles, que son carísimos, y que no piensan venderlos, pero los ponen ahí para que cuando esos artículos se comparen con otros artículos de un precio medio, la gente piense que hay una gran rebaja, ¿no? O viceversa, ¿no? Ponen un artículo muy malo, muy barato, para que la gente busque calidad, ¿no? Y observe un artículo intermedio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí tengo varias, ¿no? Sesgo de confirmación, ¿no? Bueno, y esto pasa mucho con el tema de las ideologías, ¿no? Los fanatismos, ¿no? Las adhesiones políticas extremas, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación tiene que ver con la primera impresión que tenemos, ¿no? Sobre las cosas. Por ejemplo, para plantearlo así, ¿no? Si me dicen sesgo de confirmación, normalmente nosotros estamos con personas que nos dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, normalmente no nos vinculamos con nuestros enemigos o la gente que nos critica mucho. Y el sesgo de confirmación es buscar generalmente evidencias para demostrar lo que queremos que sea, en lugar que todo lo contrario del pensamiento científico, ¿no? Que es refutarnos a nosotros mismos, ¿no? Son una serie de decisiones que la gente de mercadotecnia, los que estudian el comportamiento del consumidor, manejan. Y a partir de esto van diseñando estrategias de marketing, publicitarias, etcétera, ¿no? Bueno, por otro lado, eso es interesantísimo, ¿no? Quisiera hacer hincapié en esto. Es un experimento que lo cuenta Kahneman de la racionalización, ¿no? O sea, es como si nosotros no quisiéramos quedar mal con nosotros mismos. Es como si hubiera alguien que nos está observando y nos obliga a quedar bien, ¿no? Con nosotros mismos. Por ejemplo, de repente yo a ti te muestro una foto de varias fotos de mujeres y tú eliges una, la que te gustaría. Luego, con una jugada tipo, como si fuera un mago, muy hábil de manos, te cambio la foto. Pero te hago creer que es la que tú escogiste. Pero de repente no te gusta para nada.
pero yo te hago creer que fue la que tú escogiste. Entonces te digo, ¿y por qué escogiste esto? En lugar de decirme, esa no es, pelear, tratas de racionalizar, ¿no? Y dices, bueno, es que me gustan sus ojos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no era lo que tú querías, ¿no? Pero tenemos nosotros sistemas heurísticos, o sea, que funcionan solos. Y bueno, según Kahneman dice que esto es imposible evitarlo. Buena noticia quizá para a quien estudia el comportamiento del consumo, ¿no? O sea, no puedes evitar esas. Si eres ser humano, es bien difícil. O darte cuenta después que lo hiciste, ¿no? Y bueno, y por otro lado, la idea del instinto en grupo, tenemos temor a equivocarnos, ¿no? Generalmente, por ese motivo es que cuando queremos cruzar la pista, es mejor cuando hay mancha, ¿no? La gente, el gregarismo. Solo no cruzas, ¿no? Cuando puede ser que pienses algo más inteligente que el resto, pero no lo quieres decir, ¿no? Porque corres el riesgo de ser criticado, ¿no? Bien, tenemos por otro lado la idea de, digamos, la popularidad, ¿no? Aquello de lo que se utiliza, ¿no? Se ha preguntado, por ejemplo, hay negocios que, siempre hay negocios que paran vacíos o reventando, ¿no? ¿Qué tipo de negocios? No sé si habrá, ese escenario alguna vez lo han topado, ¿no? ¿Verdad? Seguramente sí, ¿no? Negocios vacíos, negocios llenos. Bueno, eso se debe a que justamente cuando la gente ve que un negocio va más gente, la gente asume que la gente que va sabe. Y dice, debe ser bueno, por eso está repleto de gente, me voy allá. Y el negocio que está vacío, se supone que por algo está vacío, ¿no? Entonces no va, ¿no? Y queda vacío. No, la Por eso gente el se va negocio vacío. por el carro, ¿no? O sea, por la camioneta. Oye, mira, buenos carros, debe ser buen lugar, ¿no? O la Claro, discoteca, ¿no? ajá, o sea, Es el ambiente la de una discoteca, discoteca. sí. Ah, súper subjetivo, Pero claro, pero no hay evidencia científica de que necesariamente sea mejor, ¿no? Pero ¿no? uno, como tiene heurísticas, a ver, ¿qué decir la heurística qué es? O sea, es un sistema práctico y rápido que nos ayuda a tomar decisiones. Pero este sistema no se basa en la razón, pero sí se basa, digamos, sí es necesario para sobrevivir. Sí, o sea, si me va a comer el tigre, yo no me voy a preguntar, ¿será bueno, será malo, no? O sea, simplemente lo que voy a hacer es hacer lo que me nazca, ¿no? La intuición. Bien. No sé, ahora sí creo que ya estamos listos para comentar algunas cosas más, que eso era creo lo que tenía, lo fundamental que tenía que mencionar, que explicar. Ok. Este, No sé si hay interacción, si no nosotros. este, sí, un poquito tímida la gente. Lo que pasa es que es un ensayo. Está experimentando con el aula. Este, eh, entonces, sí, pues hay participación, pero digamos que van comentando. En este caso, vamos a cerrar un poco como conversación. Sí, sí. Voy a lo que nos comentaba Cristina Clark, especialista de Insight, pues, ¿no? Esto lo ve la clase de la U de Lima, sí, ¿no? Pero en verdad claro, obviamente es una clase que le hemos abierto, como es la última de este ciclo, entonces la hemos abierto al grupo, ¿no? Ah, claro, está en general, ¿no? No al grupo, como una medida de Correcto. apertura al tema, ¿no? Un poquito, Sí, sí. para que no quede en el aula nomás. Es como siempre digo, o sea, para que el trabajo no quede en file, antes era el file de Manila, ¿no? Hoy ya creo que así todo va a ser virtual, Claro. ¿no? Entonces, Sí. es mejor leer impreso, pero vamos. Algunas cosas leerás impreso, pero bueno, así todo va a ser virtual, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Para que no quede en el file o de la clase, entonces lo abrimos, ¿no? Y tenemos un poco ciertas opiniones. Bueno, es que ahí viene un poco el tema y eso quería un poco desagregar, porque siempre la típica, a ver, es el típico conflicto que hay con las ciencias humanas, sean psicológicas o sociales, cuando estamos metidos en el tema de consumo o decisiones empresariales, ¿no? Se dice Ujú. cosas extremas como no psicologices tanto, ¿no? Una cosa muy rara. Toda disciplina de psicologices. Ah, sí, sí, sí. No, no, o no sobreinterpretes tanto, o no sociologices también, ¿no? O sea, no sobreinterpretes, ¿no? Y, y por qué ese sesgo, esa flojera intelectual en el territorio de la empresa, incluso puntualmente en el marketing, para repensar la conducta? ¿Por qué ese rechazo, crees, a meterle mucho Bueno, eso, ¿no? O sea, ¿no? a ver, mira, por ejemplo, yo he tenido, quizá alguna vez, y esto no lo critico, sino que lo describo. He tenido compañeros de otras ramas, ¿no? No voy a decir qué ramas, pero digamos, que me dicen, y yo creo que eso tiene que ver con una forma de cultura, porque eso es un tema que no se ha estudiado, me parece, acá en el Perú,
Pero las carreras no solo implican una malla curricular, sino también una forma de cultura. Incluso las universidades, ¿cierto? Una Sí, claro. universidad supone una idiosincrasia, ¿sí o no? Ujú. Una Correcto. carrera, obviamente, también supone una visión del mundo. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando me he topado con, por ejemplo, personas profesionales, ¿eh? Muy capaces, muy inteligentes, muy buenos, pero cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un tema de investigación, ¿no? Estudiando, dicen, ya, ¿cuál es el tema más fácil? El criterio es ese, ¿no? He dejado una bibliografía para que, Ujú. ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema más fácil? Pero eso no significa que no sea una persona que estudie, ¿eh? Sino que ve siempre la eficiencia, ¿no? Entonces, invertir en innovación para algunas empresas, directivos, puede resultar un despropósito, porque hasta ahora sigue funcionando el paradigma, mal que bien, eh, con creencias o con ideas absurdas o alejadas de la realidad, sigue funcionando, ¿no? A fuerza de intento, a fuerza de inversión grande, sigue funcionando diferentes campañas. Entonces, a pesar de no estar bien enfocadas, ¿no? Y creo que por eso, ¿no? Por la lógica de la eficiencia que tienen algunas carreras, algunas universidades, y es por eso que hay una suerte de desmedro por la investigación, ¿no? Se ve como si fuera una actividad filosófica, pero que no va a ningún sitio, ¿no? O sea, o demasiado largo plazo, ¿no? Lo que tú dices, una flojera intelectual, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué fea palabra. Flojera intelectual. Pero bueno, sí. Bueno, esa creo que es mi respuesta al poco interés por el tema, por el tema investigativo, ¿no? De hecho, muchos asuntos que también se importan, mucha teoría, ¿no? La teoría administrativa, por ejemplo, he visto mucha investigación, pero de repente no veo nada innovador, ¿no? ¿No? Porque recuerda, es una investigación absolutamente condicionada por los fines, ¿no? Por los fines que se pretenden. Sí, sí, sí. Creo que ese es el kit del asunto. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, Ahí está, ya entré. Justamente eso lo que mencionas tiene que ver con me quité, no sé qué pasó. Con el fast thinking, ¿no? O sea, el pensamiento rápido, que un poco menciona Bourdieu, Bourdieu ya, como quiera. Sí, que es básicamente esto que un poco la televisión ha vendido. O sea, la televisión termina vendiendo, la televisión masiva, cuando se entiende la necesidad de no pensarla mucho, ¿no? Uno de esos momentos críticos de la TV peruana históricos es cuando el fast thinking, fast thinking de Ferrando, que simplemente hacía cualquier cosa en TV, eh, ponía estereotipos, o sea, bueno, pero es un titán en términos de popularizar la televisión, o sea, de desblanquearla, justamente lo que se critica, hoy que mucho muy blanco en la televisión, ok, Ferrando lo desblanqueó, ¿cómo pero, desblanquearla? o sea, claro, ¿cómo lo hizo? Popularizó con una producción muy básica, con una lógica muy Claro. precaria, A ver, ¿no? sí. No, mira, en sociología el término que se utiliza, felizmente el término ya se ha despenalizado. Ahora se habla de cholificar la tele. De Cholificación le llaman. cholificar, la cholificación. Claro. Cholification, ¿no? Sí, sí, sí. Esto en la católica, por ejemplo, es un término que ya como que no quiero decir la palabra, se ha normalizado, ¿no? Ujú. Y me parece bien que se resignifiquen los términos, ¿no? Ya no es un tema discriminatorio, ¿no? Sino que es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Pero yendo un poco a eso, justo en la televisión, este, eh, digamos que, según Bourdieu, genera esta lógica de pensamiento rápido, pero no de bruto, o sea, dice se embrutece, no, lo que genera es la ansiedad por un pensamiento rápido y ligero que no procese demasiado, no tolera mucho análisis, mucha reflexión, ¿no? O sea, no lo permite, o sea, y te vende la lógica, que es el análisis genial de tantos de Bourdieu sobre la televisión, que te vende la iniciativa, la preponderancia de que pienses rápido. El que gana es el que piensa más rápido, ¿no? Y técnicamente es lo que Ferrando hacía en TV cuando decía, piensa cuando Cuco, pues, ¿no? O sea, de las latas, esta cosa graciosa era, oye, piensa rápido, a ver, dime rápido, una cocina surge quien me traiga un dinosaurio, ¿no? Este,
¿no? O sea, si muévete, tiene que decir, muévete, muévete, muévete porque así se mueve el mundo, ¿no? Y eso calzó y calza muy bien en la sociedad peruana, en la que, digamos, la reflexión honda no es lo que nos acompaña. Entonces, No, no este hay tema me espacio para parece, la contemplación, ¿no? no. Y ojo que no tiene que ver con solamente con capacidad intelectual, sino, por ejemplo, hoy No, no, día no, salió no. un comunicado de 150 artistas, básicamente, americanos, quejándose de, o sea, diciendo sí, ok, el Estado de Trump es fascista, pero también la crítica es muy cerrada, ¿no? O sea, la crítica a los editores, a las películas, todo, es cerrada y es dogmática, técnicamente lo dice así en inglés. Entonces también es cierto que la crítica ya es cerrada también. Entonces, yo básicamente veo acá, y si mañana, y si el filtro se nos pasó, podrían estar acusándonos de hablar de racismo, colonialidad y no ser lo suficientemente colonizados, aunque no lo creo, pero digamos, alguien podría decir que no deberíamos hablar de colonialidad si es que no estamos raciados lo suficiente. Creo que podemos decirlo rápidamente, Claro, claro, sí. pero para unos no, pues no, o sea, ¿no? O que estamos, no sé, pues, desde un privilegio, pues, de la educación, ¿no? Comentando. Entonces, también la Sí, crítica es muy rápida, entonces el pensamiento rápido se ha apoderado hasta de los críticos, ¿no? Es terrible. sí. Bueno, a todo ese conjunto de cosas, pues, se le dice coloquialmente irracionalidad, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Pero es por eso, ¿no? O sea, sumado todas estas condiciones que menciona Kahneman, ¿no? Más los filtros culturales, pero tengo una idea que la quiero plantear ahora, no sé si alguien me roba la idea, ¿no? O lo podemos, Ujú. en todo caso, que alguien lo haga, ¿no? Ujú. Lo digo. Yo pienso que si es cierto lo que Kahneman dice sobre esto, o sea, si es verdad, que existen estas heurísticas, que lo ha testeado, ¿no? Mucho. Y faltaría quizá más. Si esto es verdad, podríamos hacer una suerte de árbol de la configuración cultural de las diferentes sociedades, porque en las culturas no serán más bien otra cosa que las mismas heurísticas que Kahneman plantea en la especie humana, solo que en contextos distintos. Pregunto yo. Si alguien me está viendo, Emela, financiese y hagan eso. No sé, porque me parece que es algo que puede ser. No sé. Es que yendo justo eso, mira, justo estaba compartiendo este artículo, eh, que es interesante, pero has escuchado que se llama el Lipstick Index, o incluso no le llama puntualmente el Estée Lauder, que es esta gran marca de cosméticos Index. Lo que te dice un poco ese artículo es que tú podías medir o puedes medir la economía con otras variables que no se usa solamente la del pues, PBI o de los commodities, sino también otros indicadores. Por ejemplo, el turismo es un indicador. Y uno de estos es el uso del lápiz labial. El uso del lipstick value indicator, o lo que se llame. Te dice que en la época de depresión es donde más aparecía el uso de cosméticos, puntualmente del lipstick, ¿no? Del labial, pues el carmín, como quieran llamar. Entonces, hay una suerte de lógica e incomprensión entre, oye, pero qué irracional, si hay crisis, ¿por qué las señoras se compran maquillaje, ¿no? La rápida crítica, ¿no? O sea, Claro. no te compres, ¿no? Y en este artículo, de manera curiosa, no, pues justamente se utiliza más, si lo voy a compartir en el grupo, se utiliza más el lipstick en la época de depresión porque las mujeres van a chambear. Entonces, uno de los instrumentos de chamba de las mujeres es justamente Leonard Lauder, ¿no? Justamente es el uso del lipstick, ¿no? ¿No? Entonces, cuando sale la mujer dentro de su mecanismo de salir a trabajar, es evidentemente el uso de ¿no? 4 kilos de carmín a lo largo de una vida, ¿no? 4.000 barras, ¿no? Y así también, entonces un poco puedes encontrar indicadores que te van diciendo cómo se mueve el consumo de algo o del otro, y no bajo la lógica, creo que típica de la pirámide de necesidades, ¿no? Es decir, primero es lo básico, la salud, la alimentación, etcétera, y después la recreación. Creo que incluso gente iba y va al supermercado, no solamente con un afán de alimentación, sino No, también de... claro. Esa es un poco la lógica. Sí. Los no lugares, ¿no? Los no lugares. Bueno, Daniel, sea, digamos, Mm. ya para cerrar esta hora de conexión.
Bueno, agradezco a los que hayan tenido tiempo, digamos, de estar conectados y, bueno, Excelente. en general, ¿no? Saludos a todos, saludos a la Universidad de Lima, ¿no? Universidad de Lima, Universidad de Puno también me dijiste, ¿no? Sí, sí, también había Bueno, y administración. etcétera, ¿no? Quienes hayan estado presentes, Ujú. gracias. Simplemente lo que hemos planteado aquí es una propuesta muy somera, una invitación, sobre todo para la gente de marketing, de economía, ¿no? Que está interesada en temas de conducta humana, ¿no? De comportamiento humano. Y no resolver o cerrar Ujú. asuntos, ¿no? Sino más bien preguntar y abrir la caja de Pandora, ¿no? Sobre este tema que es tan complejo. Y creo que es bueno estos espacios, ¿no? Y abrir líneas para este tipo de interrogantes, ¿no? Bueno, gracias. Correcto. Ya, gracias Daniel y estamos conversando. Gracias Sí, por tu presencia. gracias, Nicolás. Y Buenas nos tardes. vemos, despedimos a gente del grupo y bueno, y tenemos siguientes Estamos conversaciones. en Muchas contacto, gracias por estar gracias. y compartir. Gracias a Adiós. todos. Chao, chao.